Grande, rey, espera. Herodes el Grande reinó sobre el pueblo judío durante prácticamente los 4 últimos décadas del siglo I antes de Cristo. Descartó su eficaz gestión administrativa por el lustre y dio a Judea por grandes obras como la construcción del templo de Jerusalén. Herodes no supo o no pudo conquistar el corazón de sus súbditos judíos. Ok, sí, gracias. Nos dio el plazo de tiempo, entonces el reino casi 4 décadas, esas décadas antes de Jesús, también, como vimos en historias anteriores, trató de matar a Jesús después de su nacimiento. Y sí, él era muy capaz como un administrador, pero los judíos no lo querían tanto, así que siempre estaba tratando de ganar su corazón. Muchos creen que es por esa razón que él hizo esta renovación y remodelación del templo. No tanto porque él era creyente verdadero, parece que no lo era. Es porque él quería encariñarse con el pueblo judío. Bien, Fabio, ¿tiene más información que puede compartir sobre Sí, esto? sí, pastor. El templo de Herodes fue el templo construido por Zorobabel luego del retorno de la deportación a Babilonia. Este templo fue saqueado y profanado por Antíoco IV Epífanes. Más tarde fue recuperado por los macabeos y Herodes el Grande lo amplió, lo remodeló con mucho lujo y mucha riqueza. Ok. Y esas grandes reformas lo amplió mucho y construyó un templo pues supremamente grande y hermoso. Por eso se llama el templo de Herodes. Excelente. Gracias. Entonces ya estaba un Perdón, templo este templo allí. también Jesucristo profetizó la destrucción total de este templo, la cual se llevó a cabo en el año 70 por el general Tito. Excelente. Sí, gracias por compartir. Entonces, el Herodes no construyó este templo. Fue construido 5 siglos antes, después de que los judíos regresaran de cautiverio en Babilonia. Bajo Esdras y Zorobabel, los judíos pusieron el fundamento para este templo, también terminaron su construcción. Pero sí, tiene razón, Herodes lo engrandeció, lo remodeló, renovó, y por esa razón lleva su nombre. ¿Alguien más quiere compartir detalles de su investigación sobre el templo? Sí, Taide, por favor. Bueno, yo tengo que el primer templo de Jerusalén, construido en iniciativa del rey Salomón en el año 957, fue el primero. Después, fue destruido y el segundo templo fue que ya tenían construido los judíos, y Herodes les dijo que destruyeran ese templo y que él iba a levantar otro, pero que iba a hacerlo con las piezas igual que el que tenía, o sea, para que ellos pudieran aceptar que quitaran ese templo para agrandarlo más. Él les prometió que iba a hacer las piezas idénticas al original para que ellos aceptaran. Y fue por eso que él remodeló, se puede decir, el templo, pero igual al otro. Por eso aceptaron los judíos el que él agrandara, pero realmente él no hizo el templo, ya estaba ese templo.
Excelente. Gracias por explicar esa parte de la historia. Perdón. Sí, yo no sabía ese detalle que Herodes básicamente lo quitó todo y luego, pero con la promesa que iba a poner todas las piezas originales en su debido lugar. No sabía ese detalle. Sabía que era una remodelación muy grande, muy extensa, pero no sabía eso. Gracias. Bueno, vamos a ir compartiendo un poco más sobre esto. Sí, como acaba de mencionar Taide, el primer templo fue construido en Jerusalén por el rey Salomón alrededor del año 900 antes de Cristo. Y antes de eso, los israelitas adoraban en el tabernáculo, que tenía un diseño semejante al templo, especialmente el edificio mismo. Los dos tenían un lugar santísimo y un lugar santo, básicamente dos habitaciones dentro del edificio. Pero en el día de David, David quiso construir algo permanente para Dios. Dios le dijo a David, no, mejor lo va a hacer tu hijo, porque tú llevas sangre en las manos, tú has luchado mucho. Yo quiero que un hombre de paz construya mi casa. Y ese hombre de paz es Salomón, su hijo. Él construyó el templo. Si quieren leer sobre esa historia, está en Primero de Reyes, capítulo 6. Pero el templo de Salomón, en su grandeza, fue destruido por los babilonios. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios llegaron como castigo de parte de Dios por la rebelión de Israel. Ellos destruyeron casi todo Israel y destruyeron el templo también y llevaron los pocos judíos que sobrevivieron en cautiverio a Babilonia. 70 años después, como profetizó Jeremías, el profeta, el remanente, los judíos que sobrevivieron, pudieron regresar a Israel bajo el rey Ciro, un rey perso. Los persos conquistaron a los babilonios. Bajo ese rey, él les envió atrás, hasta con recursos, para reconstruir Jerusalén y el templo allí. Tardaron un poco en hacerlo, por eso el profeta Ageo tuvo que insistir que evalúen bien su situación. Él decía, ustedes están viviendo en casas lujosas, con camas ricas, y Dios no tiene una morada permanente entre ustedes. ¿Está bien eso? Y con su predicación, el pueblo empezó a construir. Zorobabel era el gobernador en ese entonces, el líder del pueblo, y bajo su guía, y Ageo el profeta y Zacarías el profeta construyeron el templo de nuevo. Era más pequeño y no tan lujoso como el de Salomón. Los que estaban ahí, que habían visto con sus ojos el templo de Salomón, hasta estaban llorando porque no era tan lujoso. Pero Dios les dijo por medio de esos profetas que de hecho la gloria de este edificio iba a ser más grande, porque el deseado por todas las naciones iba a llegar ahí. Y ese es Jesús. Jesús llegó a ese templo. Pero antes de que llegara Jesús, Herodes empezó a modificar y renovarlo. ¿Y qué hizo Herodes? Pues en el año 19 antes de Cristo, por ahí, él empezó a renovar, y la ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años. O sea, no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes, y solamente unos 10 años antes de la destrucción del templo, en el año 70, los romanos llegaron y destruyeron el templo. ¿Qué renovaciones y remodificaciones hizo? Pues era un logro magnífico lo que Herodes hizo. Hasta los discípulos de Jesús estaban asombrados sobre, y ni habían terminado la remodelación,
Cuando dijeron en Marcos 13:1, mira, maestro, qué piedras, qué edificios, ves todos estos grandiosos edificios. Lo principal que Herodes hizo es que la plataforma en donde estaba el templo, él lo engrandeció. Trajo toneladas y toneladas y toneladas de piedras y tierra para hacer más grande la plataforma. Ustedes pueden ver aquí el nuevo plataforma que él hizo para el templo y las plazas alrededor del templo. Antes de esto, era solo como así en tamaño. Así que él engrandeció mucho el lugar donde estaba el templo. Herodes, en ampliarlo, ahora este nuevo plataforma que él puso tenía más o menos 400 metros de largo y 250 metros de ancho. Piensen en eso, 400 metros de largo. Eso significa que de un lado al otro eran como que 3, 4 canchas de fútbol de largo. Es enorme esa área, ¿no? Alrededor de la orilla de la plataforma construyó grandes pórticos. Estos son los pórticos. Ustedes pueden ver que están en cada lado. Son como lugares techados con columnas. Y ahí muchas veces la gente se ponía a hablar o a enseñar. De hecho, Jesús solía enseñar en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón. También los discípulos después de la ascensión de Jesús se reunían ahí. Y ese pórtico de Salomón estaba en este lado, si no me equivoco. En este lado. Continuando entonces. A la sombra debajo del, en un edificio en la parte sur del pórtico estaban los cambistas que se sentaban allí con los compradores y vendedores. Así que aquí, en este edificio, era como el centro de negocios del templo. También ahí se reunía el Sanedrín, que eran los gobernantes religiosos del pueblo judío. Muy bien. En esta esquina, acá en el sureste, fue el punto más alto del templo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? El punto más alto del templo. En las tentaciones de Jesús. Sí, en las tentaciones de Jesús. Aquí el diablo llevó a Jesús y le dijo que se tirara desde allí, porque caer no solamente desde encima de la pared, sino también había un valle, el valle de Cedrón allí, que hacía una caída muy, muy grande. Pero obviamente Jesús resistió a esa tentación. En la esquina opuesta, acá, ¿ven una fortaleza allí? Esa fortaleza se llama la fortaleza Antonia o Antonia. Nombrado por un gobernante romano. Pero ahí tenían como el policía romano del templo. Los judíos, en la opinión de los romanos, era una gente rebelde. Siempre estaban causando problemas. Y sabían ellos que por una parte esa fue por las interpretaciones de su religión. Así que construyeron ahí un edificio, una fuerte, y de ahí los soldados podrían fácilmente y rápidamente parar cualquier rebelión que estaba. También había guardias del templo, guardias judíos del templo. Y esos estaban bajo el mando del Sanedrín. Y si se acuerdan, la noche cuando Jesús fue arrestado, guardias judíos del templo fueron los que fueron enviados para arrestarlo el Jueves Santo.
Excelente. Vamos a la siguiente entonces. Dentro de los pórticos, o sea, dentro de esa área donde los pórticos van en alrededor, había patios. El patio más grande era el patio de los gentiles. Ustedes ven aquí una barrera, ¿verdad? Una cerca. Esa cerca era para prevenir a los gentiles de ingresar. Hasta han encontrado letreros, los arqueológicos, que dicen, más allá de este punto no pueden pasar los gentiles o morirán. Había pena de muerte para ellos si pasaran más allá de eso. Algunos tienen la cerca más cerca del templo, como vieron en la diapositiva pasada. Pero el patio de los gentiles era el patio más grande. Ahí podían orar y adorar a Dios los gentiles. Ahí también los cambistas y los que vendían animales salían a vender. Y ahora también pueden entender por qué Jesús se enojó, ¿verdad? Ahí era el único lugar para los gentiles creyentes orar y adorar. Pero allí también estaban los bueyes y las ovejas y los cambistas. Sería semejante hoy en día si dentro de un culto en una iglesia de repente tienen personas caminando diciendo, vacas, vacas, compren sus vacas. Estamos vendiendo ovejas 2 por 1, 2 por 1. ¿Cómo podrían adorar y orar a Dios, enfocarse en eso? Estarían completamente distraídos. Bueno, dicho todo eso, había otros patios. Dentro de esto se llamaba el patio de las mujeres. Este es el patio de las mujeres. No es que solamente mujeres podían entrar ahí, pero las mujeres no podrían entrar al siguiente patio. Este fue el patio de los judíos, se llamaba. El patio de los judíos, y los hombres judíos podían entrar ahí. Y más allá de allí, solamente los sacerdotes podían entrar. Acá es donde estaba el altar de sacrificio. Y los judíos que presentaban sacrificios hubieran llegado acá, y ahí estaban esperando los sacerdotes y se encargaron los sacerdotes ahí. Aquí tenemos el edificio mismo, estaba dividido en 2 ambientes, como yo dije antes. Uno, el lugar santo. Ahí tenían un candelabro de oro, también panes de la presencia, como ordenó Dios en el Antiguo Testamento. Y más a la entrada al otro ambiente había un incienso de oro también. ¿Recuerdan que Zacarías estaba quemando incienso? Ahí estaba cuando apareció Gabriel a él, anunciando el nacimiento pronto de Juan el Bautista, su hijo. Más allá de ese altar de incienso, había una cortina grande y gruesa. Y detrás de eso, nadie podía entrar menos un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año en el día de expiación. En los días antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba ahí. Los babilonios se llevaron ese arca del pacto y se perdió. Pero recuerden que el día cuando Jesús murió, esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿qué sucedió con la cortina? Se partió. Sí, fue rasgada en 2. De arriba abajo. Sí, y por esa razón Dios estaba mostrándoles a los judíos con ese acto que Jesús había quitado la barrera entre él y la humanidad. Él había quitado nuestros pecados. Todo esto llevaba simbolismo que estaba ahí para enseñar a los israelitas en el Antiguo Testamento sobre Cristo. Y la barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo que nadie podía traspasar
pues eso significaba o representaba el pecado del pueblo, que no nos permite pasar a la presencia de Dios. Pero con la muerte de Jesús, Él pagó por todos nuestros pecados. Ahora por fe en Cristo tenemos acceso libre a Dios el Padre. Estamos en comunión, en una relación con Él por la fe. Por eso Dios rasgó esa cortina. Bien, por último también entonces fue destruido este templo. Cuando sus discípulos se maravillaron de qué grandes edificios, Jesús, su respuesta era, miren todos estos edificios, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. 70 años después de Cristo, los romanos bajo Tiberio César invadieron para tratar de extinguir una rebelión judía. Y llegaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, también destruyeron el templo, justo como Jesús había prometido. Hasta si han visitado Roma hoy en día, el Coliseo, el famoso Coliseo donde luchaban los gladiadores, justo afuera hay un arca, se llama el Arca de Triunfo, que está celebrando el triunfo de Tiberio César sobre los judíos en esa rebelión. Y ahí en ese arca, lo pueden buscar por internet, si miran de cerca, hay soldados romanos llevando artículos del templo, candelabros, cosas así. Eso fue justo lo que sucedió, que saquearon y destruyeron el templo. Muy bien. Vamos a terminar allí. ¿Cuáles preguntas tienen sobre el templo antes de pasar a la historia para el día de hoy? Taide levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Taide? Pastor, ¿y cuál es la parte que quedó del templo que ocupan como el muro de los lamentos? Sí, esa es excelente pregunta. Fue parte del fundamento de los cimientos del templo. Yo creo, como pueden ver aquí, ¿verdad? No sé si fue esa parte o otra, pero sí partes de los cimientos se han encontrado. Y yo no recuerdo si ese muro de lamentos es del tiempo de Herodes o si es aún más antiguo, fueron parte de los cimientos del templo de Salomón. No recuerdo bien, pero fue una parte de la región más abajo del templo. Gracias por su pregunta. Sí. Ok, Baudilo. ¿Me escucha, profesor? Sí, le escucho bien. Ok, exactamente en ese sitio donde existía el templo, exactamente que hoy en día, ¿qué hay, profesor? Otra buena pregunta. Buena pregunta. Hay debates entre los arqueológicos. Parte del problema es que la situación política en Jerusalén es muy tensa. Hay mucha tensión entre los musulmanes y los judíos. Y por esa razón no es muy fácil estudiar el tema bien. Algunos arqueólogos piensan que lo que está encima del mismo lugar donde estaba el templo ahora es un mezquita musulmán. O sea, mezquita es el lugar en donde adoran los musulmanes a Alá, su Dios falso. Piensan eso porque han salido unas fotos del interior y hay allí en medio de esa mezquita una piedra donde tiene como en esa piedra un lugar donde podría haberse situado el arca del pacto. Es lo que algunos piensan que está ahí. Sí, no estamos seguros 100%, pero tendría sentido que en el año 600 después de Cristo, cuando los musulmanes conquistan eso, si van a construir un lugar sagrado, ellos también, supuestamente, según su religión, creen en el Dios de Abraham. No es el Dios de la Biblia, pero creen en un Dios que apareció a Abraham. Entonces, tendría sentido que ellos construyeran su lugar sagrado encima de
ese lugar sagrado del templo. Entonces, es una opción. Si no, allí, cerca de ahí. Este monte del templo no es muy grande. No es muy grande. Entonces, cerca de allí. ¿Alguna otra pregunta? Ese mezquita, por cierto, no recuerdo su nombre en español. En inglés es Dome of the Rock. Como dome. ¿Qué sería dome? Es como el techado redondo. Como un ¿Sí? Por favor, pastor, ¿puedo hablar? Sí, está bien, Fabio. Ujú. Se llama la Mezquita de Omar Mezquita de Omar. Okay. y la Cúpula de la Roca. Eso, cúpula de la roca. Eso es lo que estaba pensando yo. Cúpula, dome, cúpula. Gracias. Sí, cúpula de la roca. Ok, ¿alguien más tiene preguntas sobre este tema? Ok. Alguien en la mañana preguntó, ¿estamos esperando que se construya otro templo, un tercer templo? La respuesta sería no, no. Recuerden que el propósito del pueblo de Israel era esperar el Salvador prometido y recibirle cuando llegó. Algunos judíos, por gracia, sí recibieron a ese Salvador. Los 12 discípulos, la primera iglesia antigua, tenía sus raíces en Jerusalén. Primero 3,000 creyentes, luego 10,000 creyentes. Pero la mayoría rechazaron a Jesús como Salvador. Cuando Jesús predijo en la destrucción del templo, esa fue por causa de su rechazo de Cristo. Pero recuerden que todo eso en el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Estaba para enseñar a los judíos sobre la venida de Cristo. Cristo es la morada de Dios en la tierra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el sumo sacerdote que nos salva. Él es el sacrificio último que paga por todos los pecados. Todas las fiestas y las costumbres en el templo y alrededor del templo tenían su enfoque en Jesús. Y con la venida de Jesús, entonces no necesitamos ese templo ni sus servicios. Ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. No hace falta volver a construir otro templo. Bien, continuemos entonces. Continuemos. Pastor, Sí, pues lo que yo tengo entendido que Jesús también dijo que él era el templo, que por eso él al tercer día resucitaría. Y nosotros somos el templo de Dios también. Por eso nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, porque nosotros somos el templo de sí, Dios y del Espíritu Santo. somos la morada del Espíritu Santo. Gracias por esa explicación. Sí, Jesús llamó Él dijo en nuestra historia para hoy, destruyan este templo y lo volveré a levantar en 3 días. Refería a su resurrección, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, usted tiene razón, en 1 Corintios 6, Pablo llama a nosotros los creyentes individualmente templos. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es más común en el Nuevo Testamento ver el templo es el conjunto de todos los creyentes. Pedro dice que nosotros, los creyentes en Jesús, somos como piedras vivas que se están construyendo encima de Cristo, la piedra angular, llegando a ser así un gran templo para la honra y la gloria de Dios. Sí, el conjunto de creyentes es el templo ahora. Muy bien, continuemos entonces a la historia bíblica para hoy. Ese
trasfondo nos ayuda a entender y poder visualizar esta historia cuando Jesús está purificando el templo. Juan 2:13 al 3:21 pueden tener sus Biblias abiertas para contestar estas preguntas, comenzando con ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Norma Rodríguez levantó su mano. Por favor, Norma. Buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente. Entre los personajes de esta historia tengo a los judíos, los cambistas, el Padre, Jesús, los discípulos, los hombres, el pueblo, Nicodemo, el Espíritu Santo y Moisés literalmente. Ok, excelente, muchas gracias. ¿Alguien tenía un nombre para agregar a esa lista? ¿Un personaje para agregar a la lista? Nicodemo. Nicodemo. Ok, Yoli mencionó Nicodemo, gracias, Yoli. Marta, ¿tenía otro? Los líderes judíos, las personas, la gente, el Juan Bautista, el Rabí, Mesías, los novios, las novias, el amigo de los novios, Dios, el Espíritu Santo y Nicodemo. ¿Dónde estaba el novio y los novios y las novias? Está en la historia, es que no me acuerdo en qué parte está, pero sí habla ahí, como que está en Juan 3:21. ¿Y Juan el Bautista, dónde estaba él mencionado aquí? Juan Bautista. Yo estudié capítulo 3, versículo 21, ¿sí? Usted leyó un poco demasiado. Sí. ¿Sí? Sí, pasó el 21, Entonces, porque esos últimos personajes que mencionó están en el 22 y adelante. Sí, tiene razón. entonces yo leí, entonces no era ese. Sin Bueno, problema. pastor, qué pena. No hay ningún problema. Ok, entonces sí, yo creo que tenemos todos. Jesús, los cambistas y vendedores, los discípulos, los judíos, los muchos que creyeron en Jesús al ver sus señales. Y se mencionan Dios y Moisés. También Nicodemo. Nicodemo fue un fariseo importante y más adelante vemos que él defendió a Jesús delante de los fariseos. En Juan 7:50 vemos eso. Y fue criticado por ellos. Y luego después, en la muerte de Jesús, Nicodemo es uno que visita, él va y toma el cuerpo y ayuda con su sepultura junto con José de Arimatea. Eso está en Juan 19, versículo 39. Ahora seguimos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas hallamos en esta historia? ¿Puedo, pastor? Sí, adelante, Yoli. Los bueyes, las ovejas, las palomas, las monedas que cambiaban los cambistas. No sé qué más. No sé qué más. Está bien, ok. ¿Alguien más puede continuar la lista de Yoli? Sí, Lady. Gracias. Bueno, yo puse las cuerdas, monedas, las mesas, el mercado, la escritura, agua, carne y viento. Ok, excelente. Sí, gracias. Así que tenemos los animales, ovejas, bueyes, palomas. Un azote de cuerdas, usted mencionó, un azote de cuerdas, las monedas y las mesas de los cambistas. Son mencionados varios objetos que no son cosas tangibles. Vientre, agua, carne, el cielo, en esa conversación con Nicodemo. También se menciona la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto
y tinieblas y luz. Muchas gracias. A la siguiente, ¿dónde ocurrió esta historia? Perdón, pastor. Ujú. Es que acá ahí dice Juan 2:13, ¿sí? 2:13, Ujú. que habla del templo. Y este que dice 3:21, entonces es el siguiente capítulo, porque es que yo leí fue el siguiente versículo, 3:21. Sí, No pero entendí. sí, los personajes que usted mencionó están en 3:22 hasta el final del capítulo, ¿verdad? ¿Y a dónde? Porque es que no veo tampoco la historia de Nicodemo acá en el 2:13. Está en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Ah, sí, o sea que yo no lo leí. Qué pena, pastor. Oh, Gracias. no hay ningún problema. Sí, No los leí. cuando ponemos una cita bíblica así, el primero es donde comienzan y el segundo es donde terminan. Ah, Entonces, del 1 al 21. Es del 1 al 21. si Entonces, comienzan en 2:13, capítulo 2, versículo 13, empiezan a leer ahí, siguen leyendo hasta llegar a capítulo 3, versículo 21. yo leí fue del 21 para abajo. Ah, ok. Ah, No se bueno, pastor. preocupe. Debía haber aclarado eso. No hay problema. ¿Dónde ocurrió la historia entonces? ¿Dónde ocurrió? Jerusalén. Jerusalén. Muy bien. Dentro de y cerca del Templo de Herodes. el templo de Herodes. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cerca a la Pascua? Excelente. ¿Dónde halló eso, Lady? Está en el 13 del 2. Muy Dice, bien. estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok, la Pascua era esa celebración conmemorando su libertad de esclavitud en Egipto. Como Moisés, Dios lo usó para liberar a Israel de Egipto. Y cada año celebraban eso. Todos los israelitas varones les era necesario asistir, así que se llenaba con gente la ciudad de Jerusalén en esa fiesta de la Pascua. Muy bien. También vemos que Nicodemo visitó a Jesús ¿a qué hora del día? En la noche. Ah, en la De noche. noche. Ok, bajo el cubierto de las sombras. Se puede decir que a lo mejor él hizo eso por temor a los mismos fariseos. Él pertenecía a ese grupo. Los demás, la mayoría, no querían a Jesús. Creían que era un fraude. Y para él ir a tener una conversación con Jesús, tal vez podría haber sido mal para él. Entonces, bien, ¿cuál es el problema en esta historia? Que tú llegas al templo y lo miras convertido en un mercado. Ok. Habían convertido el templo de Dios en un mercado. Esos patios, el patio de los gentiles, estaba lleno de personas vendiendo cosas y cambiando dinero. ¿Qué otros problemas hallamos en esta historia? Pastor, de pronto yo veo que la gente andaba, como dice mismo Jesús, sin un pastor, ¿no? Entonces estaba necesitando de Dios. Ese era el problema, porque al llegar a ser tanto alboroto en un templo, entonces ellos no iban como a adorar a Dios, sino por el mercado. Entonces yo digo que una de las necesidades es pues tener a Dios en su corazón. Sí, sí. De hecho, o sea, la mayoría de los que estaban vendiéndose cosas allí, estaban vendiéndolo para el culto en el templo.
Y puedo explicar un poco. Había sacrificios que Dios ordenó que los israelitas hicieran. A veces involucraban bueyes, a veces ovejas, a veces corneros, a veces corderos o carneros, también a veces palomas. Así que para un judío viajando desde Galilea, traer un buey al templo no tiene mucho sentido. Tal vez muere en el camino el buey, va a ser mucho más lento el viaje, así. Entonces, mejor llevar dinero y comprar uno allí. Y con eso no hay nada de malo. O sea, no hay ninguna prohibición en la Biblia contra vender animales, ¿no? El problema fue que en vez de hacer eso dentro de Jerusalén en otro lugar, lo estaban haciendo donde los gentiles mismos estaban tratando de orar y adorar a Dios. Estaban haciéndolo dentro del culto del templo, distrayendo a la gente de lo principal allí. Entonces yo veo ese problema y sí demuestra que la gente estaba equivocada en sus prioridades. O sea, estaban considerando los ritos del templo más actos externos que se podían hacer sin meditar en el significado, sin enfocarse en el significado, cuando eso fue lo principal para Dios. El significado de cada sacrificio, Él estaba anunciando perdón en el Salvador que iba a venir y estaban perdiendo ese mensaje con toda la bulla que estaba allí. Bien, otro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, de por favor. pronto los sacerdotes tuvieron, ¿cómo expresarle? Tuvieron gran culto en permitir estos actos en el culto. No sé si me entiendo. O sea, si los sacerdotes fueron como los que aprobaron este mercaderismo. No sé si me entienda la Sí, pregunta. sí, los sacerdotes aprobaron esto. O De sea, que hecho, ahí también podemos encontrar un pecado en los sacerdotes. Los sacerdotes estaban pecando sí, al permitir estas cosas, ¿no? Pues yo sé sí, que la historia no lo dice, pero al analizar uno la historia, pues yo lo veo así, los sacerdotes también eran como ellos. ok. Sí, los sacerdotes, el Sanedrín, ellos controlaban este mercado, por decir. Para los que vendían ahí necesitaban el permiso de los líderes religiosos. Así que también vemos un pecado allí. Bien, a lo mejor otro problema que no fue mencionado, Nicodemo, estudiado, líder religioso, no entiende lo básico sobre la salvación. No entiende lo que Jesús le dice, ¿verdad? Porque era decir que como un hombre puede entrar al vientre de su madre siendo viejo para volver a nacer. Sí, sí. Bien. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Qué tal que Sí, el templo se había convertido en un mercado? ¿Se resolvió ese problema? sí, señor, porque llegó Jesús de una cuerda de azote y echó a todo el mundo afuera. Ok, gracias, Yoli. Rodrigo levantó su mano. Rodrigo. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud con respecto a la historia de Jesús y Nicodemo, y es que mire que Nicodemo dice, sabemos, o sea, no era solo él, sino que había varios que estaban muy de acuerdo con él, de que dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que venga de Dios hace las cosas que usted hace, le dijo a Jesús. Pero tengo una pregunta aquí, una inquietud, y es que aquí Jesús está hablando también o tiene mucho que ver con el bautismo, porque habla de agua y del Espíritu, y de nacer de nuevo. Entonces esa parte me parece fundamental en esta historia, entender bien esta historia de Jesús y Nicodemo. Pastor, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la pregunta entonces? Que aquí hablan sobre el bautismo. Jesús habla sobre el bautismo y al mismo tiempo sobre la salvación.
nacer de nuevo. Sí. Yo creo que si vemos, podemos tomar una pausa y puedo dar una explicación de esa sección, porque a veces parece que no se conecta lo que Jesús contesta a Nicodemo con lo que él dice. Él dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y uno pensaría que Jesús diría a Nicodemo, sí, he venido de parte de Dios, pero Jesús cambia de tema al parecer. Empieza con, de cierto, te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero cuando uno entiende qué pensaban los fariseos sobre la salvación, Jesús de hecho aquí está yendo al grano de lo que Nicodemo necesita saber y creer para ser salvo. ¿Qué pensaban los fariseos sobre la salvación? Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, por nacer judíos, ya estaban subiendo la escalera. Ya estaban listos. Y también pensaban que conseguir la ley y obedecer la ley, esas obras les iban a hacer lo demás, iban a salvarlos. Entonces Jesús escoge esta ilustración sobre la salvación de nacer de nuevo para aplastar esas dos ideas. Piensen, si tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, ¿qué te ayuda a nacer judío? Nada. Ser un hijo de Abraham no te gana nada con Dios. Hay que nacer de nuevo. También sobre las obras, o sea, nacer es algo completamente pasivo para el bebé. El bebé no decidió nacer, fue decisión de los papás. El bebé no hace el trabajo durante el labor de dar a luz, eso la mamá lo hace, ¿verdad? Nacer es algo completamente pasivo, no tiene que ver con obras. Entonces, con decir tienes que nacer de nuevo para ser salvo, él está diciendo a Nicodemo, tus obras de la ley no valen nada para tu salvación. Es necesario nacer de nuevo. Y más adelante en este capítulo, él explica qué significa nacer de nuevo. Cuando él dice, todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es el nacer de nuevo, es creer en Jesús. Creer en Jesús. Pero yo creo que la referencia al agua y al bautismo nos ayuda a entender una forma en la cual Dios nos da fe y nos fortalece la fe en Cristo es el bautismo. Yo creo que sí es una referencia al bautismo. Si vemos el contexto se menciona en el contexto cercano, el bautismo. En el capítulo 3, versículo 22, justo después de esta historia, se menciona que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba, pero de hecho no era Jesús bautizando, sino sus discípulos. Pero ahí está en el contexto del bautismo. Entonces, lo más entendible es agua y espíritu refiere al bautismo. Y esa es una forma en que Dios nos da o fortalece la fe en Cristo. Amén. Muy bien. Gracias por su pregunta. Sí. Gracias a usted por la explicación. Todo muy bien. Ok. Bien, entonces continuando aquí, vamos a tener que ir un poco más rápido para terminar a tiempo la clase hoy. Parece que el problema se resolvió para Nicodemo en las enseñanzas de Jesús. No tenemos ninguna mención después de su conversación si él creyó o no, pero tenemos evidencia más adelante en su vida que sí creyó. Cuando él está sepultando el cuerpo de Cristo, eso hubiera sido un acto abierto de lealtad a Cristo. Entonces, parece que él creyó en Jesús después de esa conversación. Bien, y alguien mencionó que sí se resolvió el mercado en el templo por el momento. ¿Cuánto tiempo después volvieron a instalar todo? No sabemos. Lo que sí sabemos es, al final del ministerio de Jesús, él tiene que hacer lo mismo. Tiene que volver a purificar el templo porque ya estaban ahí de nuevo.
Muy bien. Continuando entonces, ¿de qué se trata esta historia? ¿Alguien podría dar un resumen en pocas palabras de esta historia? Yoli levantó su mano. Yoli. De la purificación del templo. Muy bien, la purificación del templo. Y no se le olvide a Nicodemo y la conversación de Jesús con Nicodemo también. Purificación del templo y la conversación de Jesús con Nicodemo. Me gusta. Porque tú le dijo a Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es, lo que nació del espíritu, espíritu es. Ok. Muy bien, a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Para esta pregunta voy a dividirles en grupos pequeños de nuevo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Por favor, un poco de paciencia. Voy a dividirles en grupos pequeños para hablar de esto. Ya está. Pueden hacer clic en sus pantallas para aceptar la invitación y entrar en sus grupos pequeños para hablar de qué pecado debemos confesar a base de esta historia. ¿Yo la otra vez? Ahí está. Ok. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Esta noche no pude entrar en sus grupos pequeños. Estaba ayudando a otro alumno a tratar de entrar. Pero yo hallé los siguientes pecados que yo puedo confesar a base de esta historia. Uno sería el siguiente, que pues el problema en el templo era que se habían distraído de lo principal, ¿no? O sea, el principal en el templo era el mensaje de la gracia de Dios que se enseñaba y se proclamaba en los sacrificios y todo lo demás. Ellos habían perdido ese enfoque principal y estaban distraídos por el vender y por toda la bulla que se sucedía allí. Y yo pierdo el enfoque principal muchas veces en mi vida también. Prioridad número uno para mí no siempre es el mensaje de la gracia, mi vida espiritual. Me distraigo fácilmente con otras cosas que no son tan importantes. Tal vez otro pecado. Lo mismo que pasa ahorita en la actualidad. Hay mucha gente que prefiere el dinero a lo espiritual, porque vemos como hay gente que dice, no, es que mi negocio no lo puedo cerrar. 1 horita, 2 horas que dura el culto. Ok. Sí, vemos eso en el mundo alrededor, pero no olvide que aquí esta pregunta es para confesar nuestros pecados y caemos en lo mismo cuando no ponemos Dios y su palabra como primera prioridad en nuestras vidas. Sí. Sí. También otro pecado que se podría confesar a base de esta historia es, a lo mejor igual que Nicodemo, estamos contentos ser ignorantes de la palabra de Dios. Él no sabía, no entendía sobre la salvación. Por lo menos él fue a buscar a Jesús y preguntar sobre el tema. Pero nosotros a veces estamos contentos no conociendo nuestras Biblias muy bien, en vez de estudiar con muchas ganas lo que Dios dice allí. No tiene nada. Sí, se podrían mencionar más también, pero por falta de tiempo continuemos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Puedo? Vamos a dar otra oportunidad a los demás para contestar primero. Y luego, si no quieren contestar, adelante, Yoli, ¿ok?
Rodrigo levantó su mano. Rodrigo, por favor. Pastor y hermano, yo creo que aquí está el versículo que todos conocemos de memoria y, pues, y es el más apetecido y donde está para mí la promesa más grande que tiene Dios para nosotros, y es que el 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Y complemento con el 17 que dice porque Él vino para salvar al hombre y no para condenar. Ese es mi aporte y ahí veo el amor de Dios en plenitud. Sí, amén. Dios ni escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó en sacrificio por todos. Veo ese amor en Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo. También el resultado, como usted dijo, tan lindo que se describe ahí. El que en él cree no es condenado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué buena noticia es para nosotros. Cristo sufrió nuestra condenación para quitarnos de eso, salvarnos de eso. Muy bien. Ok. A ver, Lady levantó su mano. Lady, por favor. Sí, pastor. Yo veo también el amor de Dios en el celo que él siente. Primeramente por la casa, por su iglesia, por su templo, pero también por nosotros, ¿no? Dios es celoso, Dios nos cela. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y guardarnos también, ¿no? Porque así como Jesús nos cela, nosotros también tenemos que ser celosos hacia Él. Ok. No sé si estoy equivocada. No. Pues en los celos que Jesús muestra, aquí en esta historia vemos su amor para nosotros. Él está celoso no solamente por la casa de su padre, sino lo que sucede ahí. ¿Y qué sucedía ahí? La gente iba para ser alimentados espiritualmente con el mensaje de gracia y de perdón de parte de Dios. Eso era sus celos. Él quería que la gente escuchara eso y creyera que fueron amados y perdonados. Y tiene ese mismo celo para nosotros. Vemos su amor en Él. Quiere que seamos alimentados así. Quiere asegurarnos que nos ama y nos perdona. Muy bien. Marta, ¿dónde ve usted el amor de Dios aquí? Pastor, yo veo el amor de Dios cuando le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y ese es un ejemplo de que Jesús nos dejó la forma para que cómo tenemos que nacer de nuevo en espíritu. Ok. En explicarle a Nicodemo cómo ser salvo, creyendo en Jesús, no por obras. Sí, muy bien. Veo su amor ahí también. Él nos ha mostrado a nosotros esa misma verdad preciosa. Somos salvos por fe, no por nuestras obras. Yoli, ¿dónde ve usted el amor de Dios aquí? Dijeron casi todo, pero yo veo el amor de Dios donde dice que el celo de tu casa me consume. Yo soy una de las personas que por lo general me da como, yo no sé qué, cuando hablan más de Jesucristo. Ok. Jesús tenía perfectos celos para la casa de Dios y para lo que sucedía allí. Veo el amor de Dios ahí también en el hecho de que por las veces que me han faltado celos por la casa de Dios y las cosas de Dios, Cristo aquí es mi sustituto. Él está obedeciendo la ley perfectamente en mi lugar, ganando así mi récord de obediencia con la cual estoy salvo. Bien, continuemos entonces. Voy a contestar estas siguientes simplemente por falta de tiempo para que podamos pasar al tema de final. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él aquí? Podemos, por gratitud al Cristo quien nos salva, a ser celosos por la casa de Dios y lo que sucede ahí, hambrientos para
escuchar la palabra. También a compartir las buenas nuevas de Juan 3:16 con otros, igual que Jesús lo compartió con Nicodemo. Y a hacer lo posible para que la iglesia se enfoque en la palabra, en la adoración y en la oración. O sea, que no haya distracciones en nuestros cultos de ese enfoque principal. Y eso nos lleva a la última. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez buena situación sería si una iglesia está perdiendo el enfoque principal. Tal vez están demasiado preocupándose sobre la música que el mensaje, o sobre el dinero que el evangelio. Entonces sería muy bueno compartir esta historia para aprender de lo que Jesús hizo. Excelente. Continuemos a los temas que tenemos al final aquí. Jesús se enojó en el templo. ¿No es pecado enojarse? ¿Qué piensan? Sí es justo enojarse, pero no aireos, pero no pequéis. Dice una palabra Dios. Ok, cito Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. Ok, entonces no todo enojo es pecaminoso. ¿Alguien más quería aportar ahí? Lorena Ascarrunz levantó su mano. Lorena. En el caso de Jesús, yo creo que no es porque él se enojó, tenía razón. Estaban usando como mercado de iglesia, donde eso no era una iglesia, entonces él tenía razón, no había, ahí no se puede ver, pero si fuera como nosotros, los seres humanos, que sí podría ser pecado, ahí se podría ver que es pecado, porque Jesús es nuestro Salvador y Él lo ha hecho todo perfecto. Nosotros sí podemos pecar en ese aspecto. Ok. Muchas gracias por compartir su respuesta. Sofía Valentina levantó su mano. Adelante. Bueno, yo pienso que Jesús no pecó cuando se enojó. Pues ahí estaba viendo inclusive en la compra y venta la codicia, ¿no es cierto? Porque decía, yo te vendo, ¿no ve? Inclusive hay una ópera que dice, ven aquí, yo te puedo, ¿no? La de Jesucristo Superstar, y eso nos ilustra bien ese momento, ¿no? Entonces, sí, ahí la codicia, inclusive la usura, ¿no? Y él no se enojó, no es pecado que Jesús se haya enojado. Con eso nos ha dado más bien nos da hasta el momento, ¿no? Una lección de que la casa de Dios es la casa de Dios. Y se debe honrar y respetar tanto a él como a su casa, ¿no? Y a su palabra y todo lo que encierra lo que es Dios. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir su respuesta. Yo creo que todos han concluido correctamente que no todo enojo puede ser pecaminoso porque Jesús fue perfecto, sin pecado, y claramente se enojó en esta historia. O sea, uno no toma azote de cuerdas con una sonrisa en su cara, ¿verdad? Estaba enojado. ¿Y cómo explicamos esto? Pues recuerden que Dios se enoja sobre el pecado. La misma Biblia nos enseña eso, atribuye esa emoción a Dios, que Él es justo y no le agrada, le enoja, se podría decir, cuando Él ve a seres humanos pecando contra su voluntad. Jesús entonces estaba reflejando ese enojo santo de Dios, que es parte del mensaje de la ley, ese enojo santo de Dios. Él estaba enojado porque amaba a su padre y no quiso que nadie ensuciara su casa así.
También porque amaba al pueblo, a la gente que venía para adorar a Dios, que con esas distracciones no podían. Así que su enojo era santo, era a base de amor para Dios y amor para los demás. Nuestro enojo muchas veces no es así. Es más un enojo egoísta, que se enoja porque me ofendió a mí, no porque le ofendió a mi Dios, o porque me lastimó a mí, no necesariamente porque se lastimó a otro. Y tenemos que evaluar entonces nuestro enojo cuando lo sentimos. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Estoy enojado justamente o tengo que confesar un poco de enojo pecaminoso, egoísta en mi corazón en este momento? Todos hemos hallado eso en nuestros corazones y por eso es tan buena noticia que Jesús se enojó, pero no pecó, como dijo Pablo en Efesios 4:26. Él cumplió esa ley perfectamente en nuestro lugar para cubrir las veces que nosotros no hemos cumplido. Y Dios ahora nos ve vestidos en la santidad de Cristo. No mira nuestros pecados, sino la obediencia que Cristo rindió aquí y toda su vida en nuestro lugar. Así que no siempre es un pecado enojarse. Nosotros, seres humanos pecaminosos, sí, siempre está contaminado nuestro enojo con algo pecaminoso, pero por fe en Cristo eso también es perdonado. Y ahora en gratitud luchamos para tener enojo como el tipo de enojo que agrada a Dios. Hay situaciones cuando se requiere un enojo. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos a alguien golpeando a nuestra vecina o nuestro vecino, eso debe de enojarnos. No debemos decir, está bien. Debe de molestarnos eso porque es una ofensa contra Dios y contra esa persona. Padres, cuando sus hijos se rebelan, cuando los niños se rebelan en casa, no pueden simplemente sonreír y decir, está bien. Ni tampoco deben de sonreír y decir, no hagan esto. Tienen que mostrar un poco de enojo. Tienen que controlado, obviamente, o sea, no vamos a abusar jamás, pero si no se muestra el enojo, los niños no aprenden cómo Dios se siente al ver esos pecados. Necesitan saber eso. Necesitan saber que sus acciones no están bien para que puedan aprender a arrepentirse y ser perdonados por sus pecados también, ¿no? Muy bien. Así que, ¿cuáles preguntas sobre el enojo? Sí, Marta. Pastor, es que a veces el mundo o las personas dicen que si uno está en una iglesia o que si uno cree en Dios y si uno se enoja o dice cosas, de pronto que uno sienta enojo, entonces ahí mismo lo señalan. Pero si usted va a la iglesia, si usted cree en Dios, ¿por qué hace eso? Entonces ellos piensan que porque uno va a la iglesia o cree en Dios, no tiene por qué enojarse por nada. Esto es lo que veo. Bueno, están un poco equivocados entonces. Sí debemos ser lentos para la ira, como Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y sí hay seguramente situaciones cuando nos enojamos injustamente, egoístamente. Y pues si eso es el caso, entonces tiene sentido esos incrédulos que dicen que somos creyentes y no debemos hacer eso. Tienen razón. Pero están equivocados si piensan que un creyente nunca puede enojarse. Jesús se enojó. Así que sí, los creyentes podemos enojarnos, pero debemos evaluar por qué y debemos utilizar lo que Dios dice como nuestra guía y tratar de solo enojarnos por amor a Dios y a los demás.
y pedir perdón cuando no sucede, ¿verdad? Baudilo levantó su mano también. Baudilo, ¿cuál es su pregunta? Yo pienso que con relación al enojo, pastor, tiene que ser un enojo muy controlado, un enojo que tenga un propósito también, como un enojo que también a su vez traiga. 100% de acuerdo, Baudilo, sí. Uno de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu en Gálatas 5 es dominio propio. Dominio propio. Dios, el Espíritu, nos da control sobre nuestras emociones. Y cuando nos enojamos, junto con evaluar si es pecaminoso o no, qué es pecaminoso en nuestro enojo y no, y arrepentirnos de lo pecaminoso y pedir perdón. También debemos recordar que tenemos control sobre, no vamos a perder la cabeza. Jesús no perdió la cabeza aquí, se enojó, pero su enojo fue un controlado con el propósito de limpiar la casa de su padre. Él no siguió corriendo tras los cambistas para darles unos latigazos a ellos. Una vez limpiado el templo, ya, ¿verdad? Entonces, tiene razón, un enojo controlado con dominio propio, así. Bien, último tema y luego nos vamos a tener que despedir. ¿Quiénes son los fariseos? Hemos hablado de ellos en varias de estas lecciones y la verdad es que ustedes van a aprender en otros cursos también más sobre los fariseos. Así que les voy a dar el resumen de 2 minutos. 2 minutos. Los fariseos tienen su origen en los siglos antes de Jesús. En el siglo 3 antes de Cristo, Alejandro Magno fue un griego que conquistó básicamente todo el mundo conocido en alrededor de 10 años. Una cosa que él quiso para su imperio era imponer cultura griega y idioma griega, sea donde sea. Entonces él nombró como 30 ciudades para sí mismo, Alejandría, una en Egipto. Él ordenó que todos hablaran y enseñaran el griego. También instituyó costumbres de la religión pagana de los griegos en toda parte. Eso afectó a Israel también. Y viendo algunos judíos que muchos estaban abandonando la religión verdadera por costumbres paganas, ellos reaccionaron como debemos reaccionar cuando vemos lo mismo. Dijeron, esto no está bien. Necesitamos decirles parar o si no paran, separarnos de ellos. Y eso es lo que hicieron. Se separaron de los que vivían así con costumbres paganas. Por eso, la palabra original para fariseos, hasideos, significa separados, los apartados. Ellos se apartaron de los judíos paganos que vivían así y para mantenerse puros y seguir la religión de la Biblia. El problema fue que ellos tenían un enfoque tan fuerte en la ley de Dios que empezaron a pensar que fue por esa ley que se iban a salvar, que se iban a salvar con sus propias obras. También agregaron otras tradiciones suyas a lo que la ley decía para salvaguardar la ley. Eran tan celosos para la ley que agregaron leyes de que ellos inventaron. También el problema fue que al apartarse de los judíos paganos, empezaron a creerse más santos que ellos. Presumirse, ¿verdad? Ser arrogantes. Ellos eran los puros, los mejores que los demás de los judíos normales. Ahora sabemos cómo un tiempo después, en el día de Jesús, hallamos esos mismos atributos en los fariseos. Vemos que están confiando sus obras para la salvación. Vemos su arrogancia, se creen mucho mejor que todos los demás.
tenían sus raíces en lo que sucedió antes. Bueno, hasta allí entonces vamos a tener que terminar. Ya hablé del proyecto final en la clase pasada. Terminemos con una oración y yo me quedo el tiempo que quieran después para los que tienen más preguntas sobre los temas de hoy. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú has cumplido la ley en nuestro lugar. No solamente eso, las sombras de la ley, hallamos cumplimiento perfecto en ti también. Cada sacrificio que fue hecho en el templo señalaba hacia el futuro y tu sacrificio en la cruz, un sacrificio que paga por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor Jesús, que nos guardes en la fe en ti, que no permitas que ningún enojo, ningún orgullo, ninguna confianza en las obras nos aparte de ti, más bien con el mensaje de tu gracia que encontramos en la palabra, nos fortalezca todos los días de nuestra vida. Es en tu nombre que te lo pidamos. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Los que tienen que despedirse pueden despedirse ahora. Buenas noches, gracias por la clase, que Dios los bendiga. Igualmente, Buenas Sofía. noches, muchas Sí, gracias. bendiciones para todos. Igualmente, Buenas Lidia. noches a todos. Igualmente, Dios les bendiga. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Igual, feliz fin Lady. de semana. Bendiciones, Hasta pastor. luego, Bendiciones para todos. hasta luego, pastor. Gracias, Bendiciones. Lorena. luego. Gracias, Marta. Gracias, Bendiciones Norma. para su viaje que empieza mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, señor. Chao.